La verdad del futuro de tu trabajo que nadie te dice, nada será igual. Nuevo orden mundial. Quizá nunca antes el mercado laboral estadounidense ha padecido tantas tensiones como en la actualidad. Los millennials y los miembros de la generación Z están saliendo de la pandemia con una mayor convicción de que deben reorientar sus prioridades, dedicando más tiempo a la vida y menos al trabajo. Los baby boomers mantienen su mayor dedicación a la oficina o a la fábrica, pero son el estrato más viejo demográficamente, además de ser minoría. Esto ha hecho que empresas habituadas a sobrecargar de horas extras y trabajo de fin de semana a sus empleados, como los bufetes de abogados y las firmas financieras, estén teniendo que contratar horas hombre adicionales para cubrir las que se niegan a ser sus trabajadores de plantilla. Entre tanto, las compañías tecnológicas, principal puntal de la economía estadounidense, han descubierto que están sobrecargadas de personal y tienen en ejecución unas verdaderas masacres laborales. Incluso Elon Musk ha dicho que en Twitter casi todo el trabajo lo hace el 10% de la nómina, lo que equivale a decir que prácticamente el 90% sobra. Vamos a dedicar este video a las novedades, convulsiones y desequilibrios que está presentando el mercado laboral estadounidense y a decir algunas cosas sobre el empleo que ordinariamente los empleados no escuchan. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué los baby boomers se quedaban toda su vida en el mismo trabajo y los millennials y la generación Z no? Actualmente la economía hace malabarismos con 3 generaciones de empleados, cada una con su propia cultura laboral e intereses: los baby boomers, los millennials y los Z. La frase equilibrio entre el trabajo y la vida ha venido recibiendo cada vez más atención, en la medida que los millennials y los Z la han llevado al trabajo. Es una idea que expresa el deseo de progresar en una carrera sin dejar de disfrutar de la vida fuera del trabajo, dándole un sentido más equilibrado y significativo a la existencia. Los baby boomers, el grupo de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1964, fueron el grupo demográfico más grande de la historia, hasta ser desplazados por los millennials, y constituyen el sector más veterano de la fuerza laboral actual. Debido a que sus padres vivieron la Gran Depresión, la mayoría de los boomers fueron criados para abrazar y valorar el trabajo duro. Muchos tomaron un empleo después de la universidad y se quedaron allí durante la mayor parte de sus carreras. Los boomers tienden a ser competitivos entre sí, pero leales a su empleador. Generalmente son conocidos por priorizar su trabajo por encima de otros aspectos de sus vidas y, como resultado, laboran muchas horas, a veces perdiéndose eventos familiares o las actividades escolares, culturales o deportivas de sus hijos. En cambio, los millennials y los Z o generación postmilénica, en su mayoría hijos de los baby boomers, van en busca de ese equilibrio trabajo-vida del que no disfrutaron sus padres. Esto implica no casarse con un trabajo para toda la vida. ¿Por qué los empleados tienen menos ambición que antes en Estados Unidos? Para un número creciente de profesionales, los días de horas extras no remuneradas y de trabajar los fines de semana son cosa del pasado. Los asociados del bufete de abogados Nixon Peabody LLP se están negando a trabajar los fines de semana, lo que ha obligado a los jefes a incorporar más gente para completar el trabajo urgente. La empresa de marketing Paul & Wire, con sede en Maine, prevé cerrar 2 semanas durante el corriente año debido a que su personal se está tomando más vacaciones que antes. La pasión que solíamos ver en el trabajo es menor ahora y la encuentras en menos personas, al menos en los últimos 2 años, señala Sumitra Jagannath, presidenta de Set Digital, compañía que fabrica escáneres de boletos electrónicos. Desde el inicio de la crisis mundial de salud, varios empleados están pidiendo más paga cuando los gerentes les piden que hagan más trabajo. No era así antes de la pandemia, en absoluto, agrega la ejecutiva. Muchos trabajadores administrativos afirman que los eventos de los últimos 3 años reorientaron sus prioridades al darse cuenta de lo que se estaban perdiendo cuando pasaban tanto tiempo en la oficina. Ahora que la normalidad está regresando, incluso algunos de los trabajadores más comprometidos y esforzados miran con frecuencia el reloj en la medida que se acerca el fin de la jornada diaria y se niegan a hacer horas extras, aceptando unos menores ingresos para contar con más tiempo libre. Asimismo, muchos sospechan que podrían ser despedidos en poco tiempo
y prefieren dar prioridad a su vida individual o familiar. Menos ambición de los empleados provoca que se necesite más gente para el mismo trabajo. La ambición reducida de los empleados puede determinar que las empresas necesiten más personas para hacer la misma cantidad de trabajo, algo que a la larga podría ser un lastre para la competitividad de la economía estadounidense. En una encuesta realizada por la firma de software Qualtrics, en noviembre del año 2022, a más de 3.000 gerentes y empleados, el 36% señaló que sus aspiraciones profesionales se habían reducido en los últimos 3 años, en contraste con el 22% que dijo que habían aumentado. Casi el 40% señaló que el trabajo se había vuelto menos importante para ellos en los últimos 3 años, en comparación con el 25% que lo situó como más importante. Incluso en áreas exigentes como el derecho y las finanzas, donde las noches enteras de trabajo son frecuentes, algunos profesionales se están oponiendo a la rutina. Un grupo de analistas de primer año de Goldman Sachs se quejó en 2021 ante los líderes del grupo de que trabajaban un promedio de 95 horas a la semana y que el estrés laboral estaba dañando su salud física y mental. En respuesta, Goldman dijo que contrataría a personas adicionales y haría cumplir más estrictamente los límites de horas de trabajo. En una encuesta del año 2022 de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, entre casi 2.000 miembros, el 44% de los profesionales jóvenes dijo que dejaría su trabajo por una mayor capacidad para trabajar de forma remota en otro lugar. ¿Por qué muchos de los trabajos modernos ya no tienen sentido? En una encuesta entre trabajadores británicos, un 37% respondió que su trabajo no era realmente necesario. Muchos trabajos modernos parecen no tener sentido, como el de quienes abren la puerta, pues si la gente trabaja desde casa, no tendrían razón de ser. A partir de la simple observación y conversando con la gente sobre sus ocupaciones, resulta evidente que muchas labores, siendo necesarias, no requieren demasiadas horas de trabajo real a la semana. Esta quizás sea la razón por la que actualmente existan muchas comedias sobre los trabajos y tareas completamente inútiles. Un buen ejemplo es The Dilbert, comedia que gira en torno a las actividades, en su mayoría contraproducentes e inútiles, en las que se involucran sus personajes. Es divertida porque los espectadores reconocen en sus escenas episodios de la vida real que han vivido en sus trabajos. En Noruega, el popular cómic Lunch trata sobre un oficinista que trabaja en una empresa que no se sabe bien qué es lo que hace. Inicialmente, el creador se fijó en esto y a medida que avanzaba la serie, se dio cuenta de que en realidad no era necesario precisar lo que hacía la empresa. Y no fue difícil crear reuniones estratégicas, campañas publicitarias, juntas de control y talleres de motivación cada semana. Otra comedia, Office Space, trata sobre la empresa de software, Intect, y todos los trabajos sin sentido que sus trabajadores deben realizar. ¿Por qué los trabajos sin sentido son intrínsecos al capitalismo? Se argumenta que en una economía de mercado, los trabajos inútiles sencillamente no pueden existir porque alguien creará una empresa que los suprima y superará a las compañías con trabajadores innecesarios. La falta de esta creencia es suponer que los trabajos inútiles son identificables fácilmente. La gerencia tiene una visión de conjunto, pero nunca ve todos los detalles, y a menudo depende de que sean los propios empleados quienes manifiesten que sus actividades solo alcanzan para llenar unas pocas horas a la semana. Estas manifestaciones de sinceridad suelen ser raras porque, con frecuencia, los trabajadores no tienen ningún incentivo para hacerlas, y sí algunos para quedarse callados, como proteger su empleo. Más bien, en una situación así, los empleados ponen un esfuerzo extra para asegurarse de que su trabajo parezca importante e indispensable. Igualmente, tienen buenas razones para cubrirse unos a otros, en vez de delatarse. El antropólogo David Graeber describe el caso irónico de una persona cuya única función era hacer que las operaciones de la empresa fueran más eficientes, y durante 15 años ninguna de sus recomendaciones fue aplicada. Por lo general, las sugerencias se desestimaron porque significaban eliminar puestos de trabajo que hacían ver más importante a la gerencia involucrada. En esencia, este empleado pasó 15 años sin agregar ningún valor a su compañía, posiblemente a su pesar y sin que a nadie le importara. ¿Por qué el modelo japonés de trabajar toda la vida para la misma empresa es eficaz? El problema principal se parece al dilema de los prisioneros. Los empleados y los empleadores no confían plenamente entre sí, por lo que es difícil ponerse de acuerdo para hacer lo que más beneficia a ambos, ya que sus incentivos generalmente no están alineados. La idea de que las empresas buscan el máximo beneficio es una verdad a medias. Una empresa no es una sola persona, sino muchas. Cada uno de esos individuos está buscando lo que le conviene, que puede o no ser lo que resulte beneficioso para la empresa. Ni la gerencia ni los demás empleados tomarán decisiones que beneficien a la empresa
si éstas suponen sus despidos. Esta es posiblemente una de las razones por las que el antiguo sistema japonés de empleo de por vida no es tan ineficaz como decían algunos libros de texto de recursos humanos y economía. Sin la amenaza de ser despedidos, la ortodoxia sugiere que las personas holgazanearían y se volverían improductivas. Sin embargo, esa nunca ha sido la experiencia de las fábricas japonesas. En cambio, existe un vínculo de lealtad entre el empleador y el empleado, donde éste permanece en la misma empresa a lo largo de su vida, a pesar de posibles mejores oportunidades. La empresa a cambio mantiene al empleado y lo capacita. Los empleados sugieren mejoras en los procesos de fabricación sin temor a ser despedidos. ¿Cuál es la solución a los trabajos sin sentido? La lealtad y la confianza mutua serían formas de evitar los trabajos sin sentido. El problema es que en las economías de mercado nunca habrá fuertes incentivos para que los trabajadores propicien la eliminación de las tareas basura y los empleos innecesarios. Los trabajos inútiles no son un rasgo exclusivo del capitalismo. En la extinta Unión Soviética nunca hubo incentivos para eliminar puestos de trabajo en las empresas, ya que el objetivo de estas no era el lucro. Dado que todo el mundo tenía derecho a un trabajo, simplemente se inventaron muchos empleos para mantener a la gente ocupada. Por lo demás, las sociedades de economía comunista tienen el mismo problema de las capitalistas, en el sentido de que no pueden confiar en que los empleados hagan lo mejor para sus empresas, y no para ellos mismos. El sector público, que suele tener una estabilidad laboral mucho mayor que el privado, tampoco resuelve realmente el problema, y es posible que allí sea peor, ya que no son tanto los empleados los carentes de incentivos, sino la propia organización. No compite con nadie más y no corre el riesgo de lucir mal en un contraste con otra organización. En las instituciones públicas, reducir costos podría ser causa de una reducción del presupuesto. Hay ejércitos y policías que realizan muchas prácticas de tiro hacia el final del año para usar la mayor cantidad posible de proyectiles. Si no hacen el derroche, se arriesgan a sufrir reducciones presupuestarias. La solución al problema de los trabajos inútiles depende principalmente de una gerencia muy acuciosa y competente que los identifique, pero no siempre esa acuciosidad y competencia está disponible. Despidieron a miles en las empresas tech en meses recientes porque solo 10% de los empleados hace todo el trabajo, según Elon Musk. Posiblemente Elon Musk sea desconsiderado y hasta brutal en sus despidos, pero ha sido el único en señalar con toda crudeza el verdadero problema de las compañías tecnológicas estadounidenses, su enorme sobredimensionamiento laboral, es decir, la gran cantidad de empleos inútiles. Seguramente ese exceso no llega al 90% para que, como dice Musk, solo el 10% haga todo el trabajo, pero se trata de un problema que las compañías de tecnología tenían que afrontar más temprano que tarde. El concepto no es nuevo, existe una regla empírica llamada Ley de Price, que postula que el 50% del trabajo realizado en una organización es realizado por la raíz cuadrada del número total de empleados que participan en el mismo. Así, en una empresa de 100 trabajadores, la mitad del trabajo sería hecho solo por 10 personas. La idea práctica detrás de esto es que las empresas identifiquen a ese 10% de héroes del trabajo para mimarlo y preservarlo, dejando la tijera para el resto. Las empresas de tecnología recortaron más de 158,000 puestos de trabajo en el año 2022, y en 2023 la masacre de empleo será mucho mayor. Musk entiende el principio señalado y ha llamado a sus empleados de Twitter a retornar a la oficina, pidiéndoles a sus gerentes que sean más flexibles con los mejores y estrictos con el resto. ¿Qué pasó con los que renunciaron en la gran renuncia? Más de 40 millones de personas dejaron sus trabajos en Estados Unidos en 2021, muchos en el sector minorista y la hotelería, un suceso denominado la gran renuncia, aunque luego también se llamaría gran reorganización y gran replanteamiento. La gente renunció a sus puestos de trabajo, pero no al mercado laboral porque seguía necesitando dinero. Gran parte de la ayuda por la crisis de salud se había detenido en el otoño, y las tasas de ahorro se desplomaron a su menor nivel en 9 años. Sin embargo, los trabajadores renunciaron a sus empleos porque se dieron cuenta de que había mejores formas de ganarse el sustento. Pagos más altos, horarios estables y mayor flexibilidad. Esperaban más de los empleadores y lo estaban consiguiendo. En todo Estados Unidos, los trabajadores se veían rodeados de oportunidades y podían rechazar lo que una vez se habían visto obligados a aceptar, fueran jefes demasiado estrictos o maltratos de los clientes. Y para que los negocios pudieran seguir funcionando, los jefes tuvieron que empezar a escuchar. La gente ha visto esto como un rechazo al trabajo, pero yo lo he visto como personas que capitalizan una gran cantidad de oportunidades laborales. La gente sí necesita pagar las facturas, dijo Nick Bunker, director de investigación económica para Norteamérica del motor de búsqueda de empleo Indeed.
Los cambios de trabajo a menudo trajeron aumentos de salario y después de la gran renuncia las remuneraciones crecieron, un 10% en el ocio y la hotelería y un 7% en el sector minorista. ¡Qué despidos! Los mejores empleados de Wall Street reciben pagos diarios gigantes. Mientras los trabajadores corrientes de todo Estados Unidos negocian frenéticamente paquetes de indemnización en medio de decenas de miles de despidos, los empleados de un discreto, pequeño e influyente rincón de Wall Street disfrutan de algunos de los mejores días de pago de la historia. Se trata del mundillo de los fondos de cobertura de élite, donde apuestas arriesgadas basadas en esotéricos sistemas de procesamiento de datos producen ganancias gigantescas. En 2022, Citadel, uno de estos fondos de cobertura, ganó $16,000 millones, la mayor ganancia anual para una empresa de su tipo. Para mantener su buena racha, Citadel y otros protagonistas del sector, como Balsani Asset Management, Millennium Management y Point72, están cortejando a potenciales empleados ofreciéndoles decenas de millones de dólares en salarios y beneficios durante varios años. «Estás viendo paquetes de pago similares a los de Tom Brady», dijo Colin Lancaster, un ex ejecutivo de Citadel, refiriéndose al famoso mariscal de campo del fútbol americano que, antes de retirarse, ganaba $25 millones sin incluir patrocinios. Lancaster, una de las estrellas en ascenso de los fondos de cobertura, dejó Citadel para irse a Schoenfield Strategic Advisors, que está pujando por los mejores operadores. Los fondos de cobertura siempre han sido un rincón muy lucrativo de la industria financiera por sus sofisticadas estrategias vinculadas a las tasas de interés, el mercado bursátil, las divisas, las materias primas y otros activos. La diferencia es que ahora están ofreciendo paquetes de remuneración espectaculares. Antes rara vez pasaban de los $10 millones. El constante cambio de empleo hace que muchos empleados se la pasen solo en entrenamiento. Hay personas que cambian tanto de empleo que pasan la mayor parte del tiempo en entrenamiento. W.H. Bagshaw es una empresa de 50 empleados que fabrica piezas mecanizadas de precisión para las industrias aeroespacial y médica. En 2019 perdió 2 trabajadores, cifra que creció a 22 entre 2021 y 2022. La compañía pudo cubrir sus vacantes, pero a un costo. Contratar empleados y hacerlos aptos para el trabajo supone enseñarles cómo operar sus complejos equipos de tornería de varios ejes. Esto requirió tiempo y dinero y la producción se desaceleró, lo que redujo las entregas. Una marca distintiva de la era de la pandemia ha sido el aumento en la rotación de personal. Desde el año 2021, una cantidad inusualmente alta de trabajadores estadounidenses ha renunciado a sus empleos, unos demostrando su poder en las nuevas condiciones del mercado laboral y otros redefiniendo sus prioridades en cuanto a trabajo y ocio. En noviembre del año 2021, más de 4.5 millones de empleados dejaron voluntariamente sus puestos de trabajo, la mayor cantidad mensual en 240 meses de registros. La cifra después empezó a disminuir, pero sigue siendo particularmente elevada en sectores de bajos salarios, como el ocio y la hospitalidad. Esta alta rotación laboral afecta la productividad tanto de los agentes económicos como de la economía en su conjunto. Los economistas afirman que la ola de cambios de trabajo podría ser un factor importante en la ralentización del crecimiento de la productividad de la economía estadounidense en los últimos años. ¿Por qué muchas personas están renunciando al mismo tiempo en las empresas? Los economistas atribuyeron las altas tasas de abandono de puestos de trabajo en 2021 y 2022 a que la competencia por los trabajadores condujo a mejores remuneraciones, lo que movió a muchos a buscar nuevas oportunidades. Los psicólogos aportan una explicación adicional. Se hizo contagioso. Puede ser algo que prende rápido. Hay un shock cuando ves que varias personas se van. Es como, oh, ¿hay algo que no estoy viendo? Es mi hora de irme también, dijo Tiff Cheng, un joven que dejó su empleo de marketing digital en julio de 2021, cuando vio que 5 de sus compañeros de trabajo abandonaban la compañía de 40 personas. Cuando los empleados sopesan cambiar de trabajo, no solo evalúan su propio paquete de beneficios y oportunidades de desarrollo profesional. La renuncia de un trabajador lleva a sus colegas a pensar si no será el momento de irse también, en lo que los investigadores llaman rotación por contagio. Este contagio parece haberse generalizado y las renuncias generan más renuncias, un desafío que los empleadores no siempre pueden enfrentar, mejorando los paquetes de beneficios. Incluso una sola notificación de renuncia puede generar un punto caliente, dijo Will Phelps, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur y autor de un estudio sobre la rotación por contagio. En su decisión de irse, un trabajador puede arrastrar a otros entre los menos arraigados de la compañía.
Una encuesta de LinkedIn entre más de 21,000 miembros encontró que el 59% había pensado en renunciar después de la partida de un colega. Crecen las liquidaciones, pero ni aún así, algunas empresas encuentran empleados para sus puestos vacantes. Cuando se trata de salarios, los propietarios de pequeños negocios generalmente no compiten en la misma liga que las compañías más grandes. Ahora es aún más complicado, con un mercado laboral activo con salarios en alza, lo que pone a las empresas pequeñas en la cola de las opciones más atractivas. Hay mucho en juego, ya que la mayoría de las pequeñas empresas aún no tienen sus plantillas completas, incluso con la desaceleración económica, y no está resultando fácil cubrir las vacantes. Según Homebase, empresa del mercado de trabajo, el 86% de los pequeños negocios tienen intención de contratar 1 o 2 trabajadores en 2023. Los propietarios continúan mostrando una visión sombría sobre el futuro crecimiento de las ventas y las condiciones comerciales, pero aún así buscan contratar nuevos trabajadores, dijo Biela Dockenberg, economista jefe de la Federación Nacional de Empresas Independientes. En su última encuesta mensual, esta organización señaló: la inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra continúan limitando la capacidad de muchas pequeñas empresas para satisfacer la demanda de sus productos y servicios. Y añadió que el 90% de los propietarios interesados en contratar reportó pocos o ningún solicitante calificado para los puestos. Hay vacantes, pero a los candidatos más idóneos no les atrae el paquete de remuneraciones de las empresas pequeñas. La actual situación con el mercado laboral estadounidense, que en cierta medida es extensiva a otros países, deja unas cuantas preguntas. ¿Recuperará Estados Unidos la pasión por el trabajo de los baby boomers? ¿O los cambios en curso son estructurales? ¿Qué pasará cuando los miembros de la generación alfa empiecen a entrar en la escena laboral? ¿Perderá la economía estadounidense su liderazgo mundial por los cambios en su mercado laboral? Estos son acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la verdad del futuro de tu trabajo que nadie te dice. Nada será igual. Nuevo orden mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.